Vamos, digamos, en nuestra serie expositiva mostrando a Cristo en toda la Escritura, un poco a los saltos, porque pasamos a veces de un libro a otro, y ahora hemos pasado de un libro llamado de Josué, que es cuando Israel entra a la tierra prometida, después de múltiples batallas, y Israel ya está establecido en la tierra, y al establecerse en la tierra, Israel no tiene rey. Israel, Dios siempre le dijo a Israel: yo soy tu rey. No necesitaba un rey. Entonces, cuando Israel estaba en problemas, Dios enviaba profetas y también enviaba jueces. Los jueces tenían una función espiritual, por lo general, de hacer volver a Dios, a Israel, a Dios. Pero también los jueces tenían una responsabilidad militar de llevar a Israel a la batalla, porque la historia de los jueces es Israel siendo avasallado por las otras naciones de la tierra, cuando no debería haber pasado nunca eso, porque Dios había hecho entrar y le había dado la tierra prometida a Israel. Muchos de aquí conocen la historia de Gedeón y otros no la conocen. A los que no la conocen, yo voy a hacer una introducción. Por lo general, cada vez que se toma una tendencia, ¿no es cierto?, en la iglesia de todos los tiempos a tomar la historia de Gedeón, se centran en la batalla que tuvo que librar Gedeón, que en realidad no tuvo que pelear ni con espada, ni con arco, ni nada de eso. Se centran en el capítulo que sigue, que yo después lo recomiendo a los que no conocen la historia, que lo lean en sus casas, pero yo les comento brevemente cuál es el diagrama de lo que pasó allí en esa batalla. Había un ejército gigantesco en la tierra que se llamaba Madián. Israel no podía hacerle frente ni siquiera con 32.000 hombres que tenía para pelear. Era lo mismo que nada. Era un ejército innumerable, eran como langostas sobre la tierra. Entonces, el capítulo siguiente nos habla de que ahí Dios le había confiado a Gedeón que vaya a pelear. Lo que Dios le está pidiendo a Gedeón, por eso él pide tantas pruebas, porque si no hemos leído, ¿no es cierto?, lo del vellón de lana que ponía, que si caía el rocío lo mojaba y después que moje todo y no el vellón de lana. Pedía tantas pruebas porque Dios lo estaba mandando, humanamente hablando, a una muerte segura. Es como decir, una persona en proporción, nosotros contra 3.000, algo así. ¿Quién va a poder luchar contra tanto? Entonces, en esos 32.000 que eran, la historia nos cuenta, que Dios no quiso usar esa cantidad de personas. Y dijo: aquel que tenga miedo, aquel que se estremece y no quiera ir a la batalla, que se vuelva a su casa. Eran tan valientes los israelitas que se volvieron 22.000. No quedó más que 10.000, es mucho 10.000. Para hacer una pelea con 10.000, pero claro, la desproporción del ejército madianita era mucha. Pero aún así, Dios dice: no vaya a ser que con estos 10.000, si ganaran la batalla, digan: son 10.000 hombres electos y poderosos, con eso hacemos frente a todo. Se los voy a probar de la forma que toman agua. Uno dice, que no conocen la historia de qué está diciendo. Bueno, ellos venían cansados del camino y van a un río. En el río tienes que seleccionar personas de la forma que tomen agua. Aquellos que se meten de cabeza, que dejan la espada, que dejan sus armas de guerra, su escudo, y se meten de cabeza al agua, esos dejaron, vuelvan a casa, no vayan. Pero aquellos que, teniendo la espada en una mano, juntan el agua con la otra y lamen como lame el agua a un perro, así dice la historia, eso, seleccionalo, que yo voy a vencer con esto. Y de los 10.000 quedaron otro remanente desproporcionado de 300 personas. Yo sé que hay una película que se llama 300 y que el mundo trata de exaltar, por ejemplo, el ejército griego, ¿no?, de 300 personas que enfrentaron por su fuerza. Y esto no es todo lo contrario. Toman 300 personas, pero no para pelear. Ellos no tenían que sacar la espada, ellos no tenían que tirar flechas, no tenían que hacer nada. Y aquí es lo importante de la historia, que siempre la gente recuerda, que ellos tenían que ir con
una antorcha encendida que la metían dentro de una vasija para que no se viera de noche, ¿sí? Y tenían que ir con un cuerno, una trompeta. El estilo de trompeta de aquel tiempo no era de metal, hermanos, todo eran cuernos de carnero. Entonces iban de noche al ejército de Madián, que imagínense que era una ciudad como la nuestra, ahí todos acampando, y ellos lo que tenían que hacer era solamente esto: romper la vasija de barro, ahí ya se descubría la antorcha, la tierra ardiendo, la levantaban, tenían que tocar el cuerno y tenían que decir por Jehová, por Gedeón, y avanzar. ¿Y saben lo que pasó con ese ejército de los madianitas? Se mataron entre ellos. Y así venció Israel a los madianitas y recuperaron su libertad. Ahora, es una introducción. Vamos a fijarnos que para que ellos vencieran de esa forma, lo importante y lo central, y el Cristo en toda la escritura que estamos viendo, no está tanto en la batalla, que hay una simbología así, sino está en esto que hemos leído. Lo que hemos leído, yo no sé si se han dado cuenta, pero Israel estaba en una situación deplorable. Israel estaba avasallado por los madianitas, y ¿dónde estaban viviéndose ellos? Nos dice en el versículo 2 que la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares así fortificados. De ser un pueblo que Dios le había dado una tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra próspera, ellos tienen que andar escondiéndose en cuevas. O sea, el glorioso pueblo de Dios que cruzó el Mar Rojo, que Dios hizo grandes maravillas, está en un estado deplorable, pasaron muchos años, pero está en un estado deplorable, donde no puede habitar libremente su tierra, donde tienen que andar escondidos, avergonzados. Dice el versículo, podemos leer del 3 al 6, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos de Oriente, contra ellos, subían y lo atacaban, o sea, se llevaban todas las cosechas, cosechaban para otros, o quemaban todo. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnas, porque subían ellos en sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. De ser un pueblo glorioso, de ser un pueblo conquistador, de ser un pueblo que vivía en la abundancia, en un momento de su historia, varios, pero en este en especial, pasaron a ser un pueblo pobre, un pueblo devastado, un pueblo saqueado, un pueblo que no tenía casa y que tenía que vivir escondido. Imagínense cómo eran las familias, todos escondidos en una cueva, todos escondidos en cavernas, una vida horrible, una vida miserable. ¿Pero por qué sucedió esto? Si esta no era la promesa de Dios, si esta no era la voluntad de Dios. Aún así ellos clamaron a Dios, clamaron a Jehová por causa de los madianitas. Y acá está la respuesta de Dios a esa situación deplorable de Israel. Esta es la respuesta de Dios. Escuchémosla. Versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. O sea, Israel se queja contra Dios, Israel reclama a Dios, dice no, y también Gedeón en su charla, no sé si lo notaron, pero Dios, estás con nosotros, ¿no? ¿Para qué? ¿Acaso no recordamos que nos hiciste salir de Egipto y todo esto, y ahora somos siervos? Siempre que hay un pecado en la vida del ser humano, el ser humano tiende a echarle la culpa a Dios de todo el mal de su vida. La humanidad clama contra Dios,
Dios, ¿por qué pasan estos terremotos? ¿Por qué estas catástrofes? ¿Por qué estas guerras? ¿Por qué estos tumultos en la ciudad? ¿Por qué estos saqueos? ¿Por qué estas enfermedades? ¿Por qué? La respuesta de Dios va a decir siempre lo mismo. Ustedes son una raza caída y que me da la espalda y quiere vivir de acuerdo a su voluntad. Quieren los beneficios de Dios sin Dios, que eso no es posible. Quieren vivir una vida en victoria sin aquel que aporta la victoria, que es Dios. Y no puede ser. Israel también le reclamaba esto a Dios. Y manda a Dios un profeta. Y le dice, sí, yo hice todo esto. Me recuerda a Dios. Es más, conquistaron los lugares donde ahora están habitando, pero ahora ya son de otras personas. Ya otros pueblos están avasallándolos. Y la respuesta de Dios, esto es porque no habéis obedecido mi voz. Cuando hablamos en la Biblia, la palabra obedecer es lo mismo que creer. Vos, si no obedeces la voz de Dios, porque no crees. Si no crees, no vas a obedecer la voz de Dios. Israel, ¿qué pasaba eso? No creía más en Jehová. Y la prueba está, porque el tema principal de esta mañana es Cristo derriba, ¿qué cosa? Nuestros ídolos, nuestras idolatrías. ¿Qué había pasado con ese Israel donde Jehová uno es, donde Dios es uno y no hay dioses fuera de mí? ¿Qué pasó con ese Israel? No le creyó a Dios. Y cada familia, o cada pueblo de Israel, o ahí en esas cavernas donde se alojaban, estaban llenas de ídolos y había lugares donde había montes, donde estaban sus ídolos. Había otras familias un poco más retiradas y pudientes, digamos, estaban, digamos, el común de la gente en cavernas, en cuevas, pero había otros que estaban en lugares fortificados, hicieron como una pequeña ciudad, muralla. Uno de ellos era el padre de Gedeón, ¿sí? Ahora, tenían a Baal entre ellos. La Biblia, ¿no es cierto?, lo dice que ahí Gedeón iba a derribar esos altares de Baal y de Acera. Déjenme explicarles qué es eso, ¿sí? Cuando encontramos, y lo encontramos muchísimas veces en todo el Antiguo Testamento, encontramos la palabra Baal. La traducción literal de Baal quiere decir Señor, pero para nosotros, un Señor con minúsculo. A través de la historia de los Baales, había un Baal diferente en cada territorio, en cada país. Le llamaban Baal y agregaban otro nombre, lo cual lo combinaban, ¿sí? Es más, a nuestro Señor Jesucristo lo llamaron Baal o Beelzebub, que es el Señor de las moscas, un príncipe de los demonios. Así llamaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero los Baal tomaban diferentes formas. El Baal de la historia de Jueces, a lo que estamos leyendo, se supone que era un Baal que tenía relación con la prosperidad, o sea, la fertilidad. Era un Baal, un señor de la fertilidad, el cual ellos le inventaban una esposa llamada Acera, que era la diosa de la fertilidad. Por eso también tallaban su imagen en los árboles, en las maderas. Por eso pudo hacer Gedeón fuego de ese altar que derribó la Acera. Los niños, seguramente hay una parte de la escritura, tendrían pequeñas imágenes de Baal, que los padres le enseñaban: este es nuestro Dios. El Dios que te sacó de Egipto, ¿dónde está? Jehová, Dios, uno es. No le enseñaban eso. Tenían temor de los dioses de la tierra. Entonces vamos a ser amigos de los dioses de la tierra. Vamos a conservar nuestros Baales. Cada familia, cada lugar, un Baal más grande, un Baal más chico, una figura de acera, la figurita de Baal, una figurita de acera, toda la idolatría. Es muy curioso, ¿no?, que Baal tomaba el nombre del lugar. Nuestra Señora de... La historia se repite. La idolatría del corazón humano es la misma, ¿sí? Con el catolicismo pasa exactamente igual. El Baal de Israel era una dominación a los ojos de Dios. Pero acá viene el tema. Gedeón. Podemos ver en la vida de Gedeón el encuentro personal de Dios con un alma, que puede ser tu encuentro, que puede ser nuestra experiencia de salvación.
Nosotros sabemos que Dios envió un profeta, pero acá se presenta, y acá está la parte importante del día de hoy, que es el Cristo en toda la Escritura. Acá está Cristo. Nosotros leemos que vino el ángel de Jehová en el versículo 11 y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab, el padre, ¿no?, de Gedeón. Y Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba guardando algo de alimento para su familia, ¿sí? Cuando la Biblia, y esto lo repetimos, y para aquellos que todavía no lo captan, el ángel de Jehová, cuando se habla en el Antiguo Testamento, por lo menos dentro de nuestra teología, se relaciona con Jesucristo. No es un ángel cualquiera, porque es intercambiable la charla entre el ángel y Jehová, y ahí ya te das cuenta que ese ángel es un representante directo de Jehová en forma de aparición física, lo cual se puede decir que es una teofanía o cristofanía en el Antiguo Testamento, que apareció varias veces. Por ejemplo, ya hemos hablado cuando el ángel de Jehová luchó contra Jacob, y acá le aparece el ángel de Jehová. Ahora, ¿qué le va a decir al ángel de Jehová? Bueno, se le aparece el versículo 12, habla con él, etc. Se queja en el versículo 13 Gedeón, diciendo, si somos el pueblo de Jehová, ¿por qué nos pasa esto? Yo pienso que esto es un poco irónico, ¿no? En el 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? O sea, un Gedeón que en vez de decir, se amarenje del ángel de Jehová, Dios, te hemos dejado. Mi papá Joás, tiene ahí todos los bares, no hace nada. Están ahí las imágenes de acera, pasamos, salimos de casa, las vemos a hombres ofreciendo cosas a ella y no hacemos nada. No. Y un poco Gedeón dice, no eres tú nuestro Dios que nos dejó y que somos hechos burla de los demás pueblos. Bueno, andá y salvalo. Andá con tu fuerza y salvalo. Yo te envío, pero andá con tu fuerza y salvalo. Y ahí viene lo que llamamos el sentido de incapacidad para salvar. Y que esto Dios lo pone en todo aquel que cree. Si tú eres Dios, ¿por qué no solucionas mi vida? Solucionala. ¿Podés hacerlo de tu fuerza? ¿Podés evitar los desastres de tu propia vida? Diríamos igual que Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Yo tenía que salvar a un pueblo. Soy el menor de la familia, mi familia no es muy importante dentro del pueblo, no tengo ninguna ascendencia sacerdotal, no soy nadie. ¿Cómo es que voy a ir? Pero pienso que la parte importante está aquí en 16, dice, Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo estaré contigo. El encuentro entre Gedeón y el ángel de Jehová es un símbolo en la Escritura de qué pasa del encuentro también de otras personas, como cualquiera de nosotros, con Cristo. El pecador, si bien pienso que tenía Gedeón a Dios, pero no tenía el valor de derribar los ídolos, el pecador en primera instancia se acerca a Dios y se acerca reclamándole cosas. Me pasa mucho a veces cuando me consultan gente desconocida por internet, por WhatsApp, no sé qué hacer con mi vida, el matrimonio se destruye, mi economía está por el suelo, tengo a mis hijos en la droga, problemas sexuales, problemas de todo tipo. ¿Y Dios cómo me puede ayudar? Esa es la arrogancia del pecador. Dios tendría que ayudarme. Dios tendría que hacer por mí para que Dios. Oren por mí para que Dios me ayude. Y siempre a este tipo de personas, una y otra vez, lo enfrento con la misma verdad. Vos confiás en Dios. Vos edificás tu vida sobre Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir en la cruz para solucionar el principal problema de este mundo, que es el pecado. ¿Vos confiás en ese tipo de Dios? La gente por lo general busca a Dios para satisfacer sus necesidades, busca a Dios
por lo que Dios le puede aportar, pero no por lo que Dios es. Solamente a quien Dios toca el corazón, le abre el entendimiento, le abre los ojos, Dios es importante para la persona que abre los ojos espirituales. Para los ciegos, Dios será alguien que le puede dar algo y componer su vida, o su familia, o su cuestión económica. Pero para el creyente, Dios es aquel a quien me rindo, a quien sacrifico, es decir, me rindo a ti y creo en la obra de Jesucristo. Y sí mejoran, ¿saben? Mejoran. No somos exentos de los problemas del mundo, ni de la economía del mundo, ni de todas las cosas, pero los que creen en Cristo, Dios, como dijo Gedeón, yo estaré contigo. Primero te dice, hacelo en tu fuerza, hacelo si sos capaz. No soy capaz, no soy nadie. Bien, entendiste la lección. Yo voy contigo. Eso es otra cosa. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? El pecador no puede enfrentar sus propios pecados y decir, yo me libraré por mi forma de ser, por mi perseverancia, por venir a la iglesia, por orar. Es la gracia de Dios, es la presencia de Dios la que realmente puede hacer vencedor a cualquier persona sobre sus pecados, a derribar sus ídolos y a sacrificar a Dios sacrificios vivos, agradables a nuestro Señor. La historia de Gedeón tiene este encuentro con el ángel, y esto que voy a contar ahora es la forma que ellos tenían de agradecer. Lo hemos leído, hacemos un repaso. Gedeón le dijo, no te vayas, quédate aquí, yo quiero estar contigo. Ahí aún no entendía bien si era un representante de Dios, si era un profeta, un ángel, estaba ahí, pero no te vayas, yo voy a traer comida. Y se la pasó amasando panes, se la pasó cocinando en una olla, trajo hasta caldo. Él pensaba que iba a combinar el caldo con la carne y los panes, y esta persona lo iba a mojar, se lo iba a comer. Y esta persona, que era el ángel de Jehová, le dice, todo eso que preparaste, que te di, imaginen, hermano, que no lo tenía en una heladera, ¿sí? No tenía un horno prendido, esto tardó un par de horas hasta traer todo eso. ¿Y qué habrá pensado Gedeón durante ese par de horas? Que no se vaya el ángel de Jehová. Yo le voy a dar esta ofrenda y quizás él pueda bendecirme en algo. Le dijo el ángel, que es el Señor Jesucristo, poné la comida en una piedra. Yo no sé si cualquiera de ustedes que cocinen para un invitado y dicen tirar la comida al piso, no le gustaría a ninguno de los que están aquí. Y menos cuando le digan poner la comida en la piedra y tirar el caldo encima. Es decir, mojar los panes. Bueno, la carne la combinar con el caldo, pero ya no era para comer. Ya no era para comer. Pero lo hace así. Entonces esta persona tenía un bastón, una vara, un báculo, toca y se prende fuego todo. Y pasa algo más extraño con los ojos de Gedeón. Aparte de tocarlo y prenderse fuego todo, desaparece de su vista. Y ahí le entra un temor a Gedeón, porque dice, este era el ángel de Jehová, o sea, Jehová mismo, iba a morir, porque lo vi. Hay muchas partes en la Biblia en donde las personas que piensan haber visto a Dios, dice, ahora voy a morir. Ya lo vamos a ver más adelante. Por lo menos le quedaba eso, que nadie puede ver a Dios. Por lo menos le quedaba la imagen del Sinaí, nadie puede acercarse a Dios sino el Creador. Pero dice, ahora voy a morir. Y Dios le dijo, no morirás, versículo 23. Y allí Gedeón edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, Jehová Shalom, Jehová paz. Fíjense lo que es esto, qué importante es el encuentro de Cristo con una persona. Cuando Cristo se encuentra con una persona, primeramente le hace ver su pecado, le hace ver su incapacidad, le hace ver su poca fuerza, le hace ver que necesita la dependencia de Dios para su salvación. La persona entra en un temor, la persona se rinde a Dios y dice, pero moriré, me seré condenado. Y Dios le recuerda, yo he venido para que tengan paz. Jehová es paz. El miedo de Gedeón es decir, vino para que yo muera. No, obviamente no, le dice Dios. Edifica un altar y llamó al altar Jehová paz. ¿Ha traído Dios paz a tu vida?
Si bien cuando predicamos el Evangelio no ofrecemos, vengan a recibir la paz de Cristo. No ofrecemos los beneficios del Evangelio antes de predicar el Evangelio. No ofrecemos la felicidad, paz y seguridad y gozo antes de demostrarle al pecador que está perdido y necesitado de Dios. El Evangelio muestra la necesidad de Dios a partir de la ley de enfrentar al hombre con sus pecados. Y cuando el hombre dice, moriré, Dios dice, no morirás, soy paz. A través de Jesucristo, soy paz. Y ahí sí, cuando uno cree en Cristo como su Salvador, viene el gozo, viene la paz, viene la seguridad. Pero recién cuando pasamos ese proceso. Y ese fue el proceso que pasó Gedeón. Y aquí viene el proceso que quiero dejarle en esta mañana, que Dios haga más en nuestra vida. Que es el punto de la historia y es el título del mensaje de hoy. Jehová, Cristo, derriba nuestros ídolos. ¿Cuál fue la consecuencia posterior de que Gedeón se encontró con el ángel de Jehová? ¿Qué es lo primero que hizo? Se salió de allí y fue a luchar contra los madianitas. Fue de allí y fue a preparar un ejército para pelear. No. Fíjense la reacción, y esta es la reacción que Dios hace en la vida de aquellos que conocen a Cristo como su Salvador. Lo primero que hizo Gedeón es que esa misma noche, versículo 25, Dios le dio órdenes, ¿no? Es Él el que te impulsa a derribar los ídolos. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco y en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifican el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó, fíjense, 10 hombres, no era fácil, no eran estatuitas, eran gigantes y construcciones, y tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. El cambio de la vida de Gedeón es el cambio que puede ver el mundo en tu vida cuando crees en Cristo. Antes te dedicabas a la idolatría o consentías la idolatría. Antes estabas presa en pecado. Gedeón se encontró con el ángel de Jehová, un encuentro con Cristo. Pacificó Dios a Gedeón con él mismo. Y lo primero que hace Gedeón es, hay dos cosas aquí en este ambiente. Por un lado, derribar los ídolos. Y por otro, edificar un altar que no se edificaba hace mucho tiempo al verdadero Dios. Un altar sencillo, hecho de piedra, pero con un animal sacrificado, también símbolo de Cristo, el Mesías, para el día de la ley. Tomó esas imágenes que estaban justamente en el territorio de su padre. Su padre no era, parece, muy defensor de Baal, pero era aquellos hombres que conocían que, bueno, si mi familia quiere seguir a Baal, ¿qué voy a hacer? Ese coge de oro, esa clase de personas. Tiraron abajo con esos 10 hombres la imagen de acera, la hicieron leña, derribaron a los Baales que estaban ahí, todos esos ídolos, todas esas figuras. Y eso es lo que provoca a Dios en nosotros. Cuando vos crees en Cristo, tenés muchos ídolos. En la Biblia podemos encontrar estos ídolos en el Nuevo Testamento, y se lo conoce como los frutos de la carne. ¿Sí? Pasiones, concupiscencias, celos, iras, contiendas, maledicencia, todas estas cosas que tenés en tu vida. Algunos tienen un ídolo especial, aparte de todos. Puede ser el ídolo tu misma ira, puede ser tu ídolo del sexo, puede ser tu ídolo muchísimas cosas. Vos lo tenés ahí. Viene Cristo, te pacifica con Dios y vos empezás a derribar esos ídolos.
A la mañana siguiente que Gedeón hizo esto, vinieron y dijeron, ¿quién ha hecho esto? No les gustó para nada, querían matarlo. Cuando vos crees en Cristo, qué bueno es que venga alguien en tu vida que diga de vos, ya no es el mismo. Dejó esto, dejó este pecado. No, uno no lo ve como pecado, ¿no? Pero no hace más esto, no concurre más a este lugar, no se ríe de nuestros chistes sucios, no está con estas cosas. Derribó los ídolos, ¿no? ¿Sabes? Se empiezan a burlar, empiezan a perseguir a la persona. Pero también identificarán, como identificó Israel, que no solamente derribó los ídolos, sino que hay un altar al verdadero Dios. No es una persona legalista que dice yo no tomo, no fumo, no me drogo, no hago nada, me visto bien. No. Es una persona que aparte de derribar los ídolos, adora al verdadero Dios. Tiene al verdadero Salvador, a Cristo en su corazón, lo tiene a Cristo en su vida. Y las personas pueden ver, ¿hay derribo de altares idolátricos? Sí. ¿Hay dejar cosas? Sí. Pero hay una verdadera devoción a Dios. La persona sigue a Cristo. Por eso se caracteriza el cristiano. No solamente porque deja lo malo, sino porque sigue lo bueno. Si una persona deja lo malo pero no se fundamenta en Cristo, está engañándose, no va a durar mucho tiempo ese tipo de fe, porque lo está haciendo en su fuerza. Como Dios dijo, andad con tu fuerza. No está Dios con él. Pero cuando la persona se humilla delante de Dios, Dios está con él. Porque se salvó la persona. También puede haber una persona, por ejemplo, que diga, ¿no? Yo estoy con mis ídolos, pero sin embargo, soy cristiano. ¿Y qué haces abrazando los ídolos? ¿Qué haces con este pecado que lo acariciás y lo querés tanto y no lo querés soltar por nada del mundo? ¿Qué haces con esa imagen de Baal, con esa imagen de Acera? Que pongámosle un nombre de un pecado que nos relata el Nuevo Testamento, el fruto de la carne. Si una persona está abrazada a sus ídolos y dice soy cristiano, justamente eso está demostrando que no lo es. Porque Dios cambia el corazón. Cuando salva, la persona cambia, derriba los ídolos, pero a su vez sigue lo bueno, sigue al Señor. Entonces, en ese encuentro con Cristo, hay un versículo que les voy a leer del Nuevo Testamento, que nos habla de que comienza en la vida del cristiano un sacrificio. Ya no más de animales, ya no más de un buey, como en el caso de Gedeón, sino que el sacrificio es esto, Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente, una de las cosas que da evidencia de que alguien ha creído en Cristo como su Salvador, es que se presenta cada día para derribar sus ídolos delante de Dios. Para morir en un sacrificio vivo, para no decir yo vivo, sino que Cristo vive en mí, no vivo yo. Lo que, como decía el apóstol Pablo, lo quiero vivir, lo que resta de la carne, en el Hijo de Dios, en Cristo. Entonces, la evidencia del creyente es que está rendido a Dios. Muchas veces cantamos una canción que dice me rindo a ti. Acá, ¿me recuerdan? Muy linda canción. Bueno, rendido a Cristo es la evidencia de que crees en Cristo. Si estás en tu orgullo, si estás en tu altanería, si estás abrazando tus propios ídolos, significa que aún no estás en Cristo. Si querés que Dios te libre de los problemas, como Israel quería que lo libre Dios del pueblo de Madián, pero con los ídolos, Dios te dice, yo te abandono a tu suerte. Vos elegiste Baal, que Baal te salve. Elegiste Acera, que Acera te defienda. Pero si volvés de todo corazón al verdadero Dios y al verdadero Salvador, que es Cristo, si abandonás los ídolos y te aferrás al único que puede darte perdón de pecados, Jehová será contigo, Jehová será tu paz, Jehová llenará tu corazón de paz, de alegría, y todas las pruebas que te vengan no van a importar, porque yo iré contigo. Entonces relacionamos ahora la batalla del capítulo siguiente, que es posible. ¿Por qué? ¿Por qué es posible? Porque Gedeón derribó los ídolos y sacrificó al verdadero Dios y tuvo un encuentro personal con Jesucristo.
en una cristofanía, pero es un encuentro igual. Esto nos enseña a no enfocarnos tanto en la batalla, pero sí hay una aplicación para eso. No tanto decir, siempre que se lee, como digo, esta historia, se enfoca al final de la historia y no lo previo. Se enfoca a decir, vos podés salir y batallar ahora que tenés a Cristo. ¿Verdaderamente tenés a Cristo? ¿Verdaderamente te arrepentiste? Y si sos cristiano, ¿verdaderamente confías en Dios? ¿Te identificarías con algunos de los del ejército que se volvieron a su casa? Ellos fueron también beneficiados con la victoria, porque después, claro, ya no tenían más que esconder el trigo, como hacía Pedro, no tenían que vivir más en cavernas, no tenían que ser arrasados los frutos de la tierra. Recibieron los beneficios, pero no fueron a la batalla. No, fueron para mí, me voy. 22.000. De los 10.000 que quedaban, yo te pregunto, hermano, ¿cómo tomás agua de este mundo? Necesitamos agua de este mundo, necesitamos trabajar, necesitamos descansar, necesitamos vacaciones, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Cosas válidas. ¿Cómo tomás esas cosas válidas? ¿Con el agua sonada de tu mano o te tirás de cabeza a esas cosas? Mucha gente se puede tirar de cabeza en su trabajo y se olvida de Dios. O se tira de cabeza en su familia y se olvida de Dios. Cosas válidas y buenas se transforman en malas cuando nos abocamos, ponemos toda nuestra fuerte, toda nuestra mente, todo nuestro esfuerzo en eso. Pensá esta semana, ¿qué ocupó más tu corazón? Si las cosas del Señor, si evangelizar a tu vecino, a tu amigo, pensar en las reuniones de la iglesia que estamos planificando, el culto de adoración, pero también el culto de oración. ¿En qué se ocupó tu mente? ¿En qué sumergiste tu cabeza en el agua? Ciertamente, si estás pensando así, para la batalla no servís. No servís para la obra del Señor. Pero Dios quiere rescatarte de esa dejadez, de esa, podemos decir, egoísmo. Quiere hacerte una persona que diga, mirá, Dios nos salvó, Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Este mundo nos puede ofrecer muy poco para satisfacer nuestra alma. Tomemos lo necesario. Nuestra espada, nuestra mano, tiene que estar puesta en la espada. Pero resulta, en la historia, que no usaron la espada. Y estos dos símbolos bíblicos también son muy importantes para tu vida espiritual y para la victoria. Los 300 que quedaron fueron con dos cosas: una antorcha y un cuerno, una trompeta. Nosotros tenemos, que la Biblia nos dice a los cristianos, ustedes son la luz del mundo. El Evangelio es luz para los gentiles, para las personas. Tenemos la luz de Dios en nosotros. Tenemos la trompeta de salvación. Suena, resuena en tu barrio, resuena en tu hogar, resuena con tus hijos, resuena con tus compañeros de trabajo, resuena en la facultad, en la escuela. O dejamos de tocar la trompeta, dejamos de predicar el Evangelio. Iluminad donde está. Tenemos todo por hacer. Tenemos todo por hacer. Tenemos que ir a un mundo que no conoce a Dios y tocar la trompeta y mostrarle su luz. Los cristianos tendremos la victoria porque Jehová va con nosotros. Quiero terminar con 5 preguntas retóricas para que cada cual se pueda contestar. ¿Sí? Primero, ¿querés avanzar en la vida cristiana sin abandonar tus ídolos de pecado? La respuesta es obvia, es imposible. También sería aplicable para aquel que no conoce a Dios, ¿sí? Y quiere seguir viviendo en idolatría sin dejar eso de ir al verdadero Cristo. Segundo, ¿pensás que Dios se olvida de vos o vos en realidad eres el que le ignora? Este era el caso del pueblo de Israel. Si muchas veces decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Preguntate a Dios diciendo, ¿cómo estás siguiendo a Dios? Si vos te apoyás sobre los ídolos, no vas a tener bendición. Si te apoyás sobre Dios, Él no es deudor de nadie, Él no te va a defraudar, Él no
no te va a abandonar. Si lo haces en tu fuerza, perderás. Si lo haces en su fuerza, ganarás. 3. ¿Quieres vencer en tus propias fuerzas o confiarás en quien te ha llamado? La vida cristiana es un llamamiento. Todo está en aquel que nos ha llamado. De las tinieblas a la luz. De la muerte a su gloria admirable. El llamamiento de Dios es todo lo que importa. Y aquel que nos llamó también nos dijo a los cristianos: estaré contigo, con ustedes, hasta el fin, dice el Señor Jesucristo, hasta el fin del mundo. 4. Somos un ejército que teme y se regresa, que bebe las aguas de cabeza, o que es un ejército que está dispuesto a seguir al Señor. Yo me pregunto como iglesia, ¿qué queremos hacer realmente? Porque eso, así como se abre, se puede cerrar. Y a nadie le va a importar. Pero nosotros no creemos, yo como pastor no creo que eso sea así. Quiero creer que aquel que me llamó es aquel que va conmigo. Y los invito a ustedes a pelear esta batalla, a los cristianos estoy hablando. Los invito a pelear la batalla. No vivan más como civiles. No vivan más como aquellos que temen y se retiran y dejan que otros peleen, que otros evangelicen, que otros hagan la obra. No, esto no es para mí. Lo mío es venir acá y listo, nada más. No sean como aquellos que están tan preocupados por otras cosas, que no hacen foco. Yo sé quién está haciendo foco aquí, no ahora, en las cosas del Señor. Y Dios sabrá en su radiografía espiritual quién hace foco realmente de todo corazón. Y yo le digo: Señor, quiero ser uno de esos 300 que van tu nombre a llevar tu luz y tu voz a las naciones, empezando por acá. ¿Quieren, hermanos, hacer esto? ¿Quieren que todos juntos nos acompañemos y hagamos esto realmente? Última pregunta. Iglesia, ¿no te envía Cristo a predicar el Evangelio? Su luz y su verdad te acompañarán. Tenemos promesas que vamos a salir a hacer esto, no nuestras propias fuerzas, sino que Dios va a estar con nosotros. Él va a enviar siempre, como dice también los salmos, y siempre hay una unión entre la luz y la verdad. Hay una unión entre la antorcha de Gedeón y el cuerno de Gedeón, de la trompeta. Hay una unión entre la luz y la verdad de Dios. Dios, cuando habla en una iglesia local, es una luz que pone. Nos preocupamos por cada uno de ustedes, de uno a uno. No están entrando las decenas por aquí. Tratamos de llamar, tratamos de contactarnos, tratamos de ocuparlo y decir: encendemos de una luz en el nombre del Señor. De una luz que una persona crea en Cristo, que derribe sus ídolos, que siga al Señor, una luz a la vez, una iglesia local a la vez. Que el Señor nos bendiga.